En la oscuridad, la fe es la luz. En este programa sembramos la cruz, las palabras sagradas, nuestra guía, sembrando vida día tras día. Uniendo las almas en un solo orar, con el amor divino podemos sanar. Semillas de esperanza vamos a regar, en la tierra fértil su amor brotará, sembrando vida con amor y fe, transformando corazones como un río de paz. En este programa juntos brindaremos el mensaje eterno que Dios nos entrega. Y en este programa juntos brindaremos el mensaje eterno que Dios nos entregará. Atendiéndote. Te hemos comentado que estamos tratando una serie que es para de temas que son para que tú crezcas en el área económica, en el área financiera. No se trata de promover una prosperidad falsa, una prosperidad engañosa, no. Se trata de que entiendas que Dios tiene principios para tu vida personal, para tu cuerpo, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu salud, para las finanzas, para los negocios, para el trabajo. Él tiene principios para todo, y esos principios, si los aplicamos en esa área, vamos a poner, en tu matrimonio, empiezas a aplicar esos principios, te va a ir muy bien en el matrimonio, pero a lo mejor las otras áreas no están tan bien como debieran, y precisamente te vamos a estar dando enseñanzas en todas las áreas para que seas una persona de manera integral próspera, porque la prosperidad no es hablar de dinero o de propiedades, no, la prosperidad es que crezcas en tu alma primero que nada, que conozcas la palabra, que la vivas, que la apliques, y luego en esa área que lo estás haciendo vas a ver precisamente la gloria de Dios. Entonces, Dios es bueno siempre, siempre. Hay gente que dice, no, es que el Dios del Antiguo Testamento, no, es maravilloso, es el mismo Dios y nos amó siempre y amó al pueblo de Israel. ¿Por qué lo amó tanto y por qué le pedía que hiciera cosas que a veces la gente dice, no es posible? Es que tenía que conservar el evangelio, la palabra, para que nos llegara hasta aquí, hasta nuestros días. Y mira qué regalo maravilloso que tenemos la palabra escrita, la Biblia, que en ella encontramos todo el consejo de Dios para todas las áreas. Todo el consejo, no una parte, todo el consejo de Dios. Y está vigente, no pienses que ya no es para este tiempo, antes al contrario. Creo que cada día más y más nos debemos tomar precisamente de ese alimento espiritual maravilloso y aplicarlo. Dios nos quiere bendecir con la riqueza, pero no es automática. No, entendamos. No te van a llegar los billetes del cielo, ni te deben caer del cielo, ni debes extender la mano para que te den. No, Dios dice, el que no trabaja, no coma. Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Verdad? Así es. ¿Y por qué dice eso? Porque nos creó para que seamos fructíferos. Dice el Señor que nos multipliquemos, que tengamos familia, ya sea física, hijos o espiritual, pero que seamos fructíferos. ¿Y qué sea fructífero? La gente que trabaja arduamente con sus manos, con su cerebro, con las capacidades y talentos que Dios le da, pero que trabajemos constantemente. Ese es el anhelo de Dios. Así es. Se me viene a la mente, Lupita, sí, adelante. El pueblo de Israel, cuando lo sacaron de Egipto y luego cuando pidió, ¿verdad?, que quería comer carne, y luego les dio maná en el desierto, y de lo que está diciendo que tenemos que trabajar
Y es muy verdad, porque si no trabajamos, pues claro, no vamos a tener que comer. Y el pueblo de Israel, a pesar de que no estaba trabajando en el desierto, tenía que ir a recoger el maná muy temprano. Así es. Porque si se hacía tarde, ¿qué dice? Que se derretía. Ya no había comida. Ya no había comida. Aún, aunque Dios los sostenía y les mandaba pan del cielo, tenían que esforzarse en levantarse temprano para ir a recogerlos. Así y luego es. nada más tenían que recoger pues lo que necesitaban, porque si recogían de más, también se les agusanaba. Sí, tenía que ser la porción de ese día, ¿verdad? De No ese podía día. ser para Ajá, otro día. ujú. Entonces tenemos que entender que hay que hacer acciones concretas. Y Él nos dice el qué hacer para prosperar en todas las áreas y cómo hacerlo. Fíjate las dos cosas. Así que es maravilloso, ni siquiera tenemos que batallar mucho. Solo conocer los principios y empezarlos a vivir, a aplicar, y de esa manera nos va a ir muy bien. Como número 1 tenemos que la fe es la base del cristianismo para empezar, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero también sin fe no somos salvos. No somos salvos, así que tenemos que tener fe. Y tener fe es creerle a Dios en todo, no nomás en unas cosas, en todo, porque a veces ponemos la confianza en otras cosas que no son Dios y no prosperamos y decimos, pues ¿por qué si yo estoy confiando en Dios? ¿De veras estás confiando en Dios o en tu riqueza, en tu fama, tu éxito, en tus talentos, en tus habilidades? Cuidado de no creerte que por tus méritos tienes lo que tienes. No, amados. Dios nos dio la capacidad de hacer la riqueza y no añade tristeza con ella, pero Él nos da la capacidad. El talento, la habilidad, la destreza, la sabiduría, todo eso proviene de Dios. Entonces, número 1, la fe. Primero que nada implica orar, por supuesto, tenemos que estar orando y preguntarle a Dios, Señor, ¿en qué área me quieres prosperar en lo económico? Porque no puedes abarcar demasiadas cosas. Hay gente que emprende muchos negocios y fracasa en todos. No, ¿en qué tienes habilidades y talentos? Tienes que conocerte a ti, primero que nada. ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutas tanto? Que puedes estar todo el día haciendo aquello y no te agotas, no te cansas, estás apasionado o apasionada haciéndolo. Esas son las áreas que debes desarrollar para el área financiera. El número 2, temer a Dios, ¿verdad? Fundamental. Porque si no tememos a Dios, la gente que no teme a Dios es capaz de hacer cualquier cosa Ay, qué tremendo. para obtener la Así riqueza. es. Y eso es muy peligroso. Porque si tú comprometes tus principios morales, ya eso no fue prosperidad, ya eso se llama de otra manera. Así que tenemos que aplicar la palabra y vivirla para prosperar. El número 3 es madurar internamente. Madurar internamente. Sí, es más importante para Dios quién eres que lo que Así haces. es. ¿De qué sirve que tenga riqueza? Dice la Escritura. ¿Qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué serviría que Dios te diera mucha riqueza, pero el resto de la eternidad, cuando mueras o muramos y nos llame a su presencia, la persona no se va con Dios, sino se va a otro lugar que es horrendo? ¿De qué serviría haber tenido tanto dinero aquí en la tierra y la eternidad, lo que no tiene límite de tiempo? Lo va a pasar la persona por no haber querido aplicar los principios divinos, lo va a pasar en el infierno, donde no debe estar, porque no es el diseño de Dios que la gente esté ahí. Así que tu ser interior es lo que más importa. ¿Quién eres realmente? Así es. Adentro de ti, ¿quién eres? ¿Qué ve Dios de ti que la demás gente no vemos? ¿O qué ve Dios de mí que los demás no ven? Porque tenemos que conocernos. Hay gente que no se conoce y cree que es buena. Dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? Que no hay ni un bueno, dice la palabra. Eso dice nada más, pues, nuestro Padre, ¿no? Hasta Jesús dijo eso, Sí. que no le digan bueno, que solamente el Padre. Así es, porque en el tiempo, aún siendo santo y que nunca pecó, Él nos enseñó, amado, solo Dios es bueno. De ahí en Así fuera es. todos pecamos, si no es de pensamiento, es de palabra o de acciones, pero todos pecamos de alguna manera. Así que para el Señor lo más importante es salvarte. Está empeñado en que si tú quieres, por supuesto, porque Él no obliga a nadie, pases la eternidad con Él. ¿Te gustaría? Qué maravilloso. Qué Qué maravilloso. pregunta más preciosa. Bueno, anhelo con todo mi corazón, anhelamos, ¿verdad, amor? Así es. Pasar la eternidad con nuestro Así Dios. es. Porque no hay lugar más maravilloso que a sus pies, pero imagínese usted que nos está viendo o escuchando, pasar la eternidad con el Señor.
con el creador de todas las cosas, el sabio sin medida, el único Dios verdadero. Es impresionante. Así que Él quiere que tengas el corazón correcto para darte riqueza. Y va a trabajar con ese corazón mientras te va a ayudar a que vayas haciendo la riqueza. Pero debes estar consciente de eso. Porque si solo estás haciendo riqueza por riqueza, pues de nada sirve. Puedes disfrutar placeres y muchas cosas aquí en la tierra. Está bien, si esa es tu elección. Porque tienes libre albedrío y Dios no te obliga a que lo honres, a que le temas, a que lo obedezcas. Pero eso va a tener un precio eterno y es muy, muy grave. Entonces, el punto número 4, no sé si traiga ahí algún punto específico. Sí. Adelante. Bueno, yo quiero comentar un versículo donde Dios está hablando de que de Él es el oro, de Él es la plata, pero antes de eso me interesó mucho porque habla de trabajar, habla de esforzarse. Sí. Dice Ageo 2, 4 y 8. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Yahvé, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Yahvé, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Yahvé de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahvé de los ejércitos. Así es, todo le pertenece. Así aún es. Nuestra vida, porque si Él determinara que hoy deje a alguien de existir, en ese instante la persona muere. Así que nada nos pertenece, amado. Tenemos que entender eso. Otro de los principios que tenemos que aplicar es conocer y vivir sus mandamientos y preceptos en esta área precisamente que estamos hablando de finanzas. En todas las áreas, pero ahorita estamos compartiéndote sobre finanzas, cómo tener dinero para que pueda ser de bendición para otros, pero a la manera de Dios. Luego, no buscar atajos, amados. Cuidado con eso. Hay gente que no le importa hacer las cosas incorrectas, te decía, para hacer dinero, como robar, defraudar, mentir, engañar, o ir y llevar engaño, mentira, para que no le den el cargo o el puesto a esa persona que quieren poner para que se lo den a él. La palabra dice que las pesas falsas son abominación al Señor. ¿Qué significa? Que tiene que haber en el área de los negocios, de la economía, del comercio, todo debe ser exacto. El metro debe ser un metro, el litro es un litro, sin quitarle nada, porque es robo. Es defraudar, ¿verdad? Sí, por eso hacemos las cosas ilegales, ¿verdad? Porque Sí. estamos violando una ley del Señor. Principios. Y si tenemos un resultado contrario a lo que estamos esperando, es porque hay leyes que estamos violando. Así es. Entonces tenemos que aplicar todo eso. Otro de los aspectos que debes cuidar es honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Cómo se honra a Dios con nuestros bienes? Utilizándolos a beneficios para extender el reino, ¿verdad? Para los Así es. propósitos de Dios, porque si empezamos con eso, lo demás se nos va a ser multiplicado, porque el deseo de Dios no es de que nos detengamos o que carezcamos de cosas, de bienes y riquezas en esta tierra, sino de que nos expandamos, porque Él quiere que cada día avancemos, no estancarnos. Así es. Pero además que avancemos a su manera, no a la manera de nosotros. Exactamente. Es que hay gente que no quiere ni siquiera que le digamos un consejo o que le orientemos. No, es que a mi manera lo voy a hacer. Ah, bueno, hágalo a su manera, pero las consecuencias pues ahí van a estar, ¿verdad? Entonces, tenemos que grabar en nuestra mente que no somos dueños del dinero, no somos dueños de la vida, que es lo más importante. No somos dueños ni del aliento de vida, Él no lo puso y en el momento que lo quita muere la persona. Entonces, si no somos dueños ni de la vida, ni de los recursos, porque todo es de Él, lo acaba de leer Gaudí, que en la palabra dice que el oro y la plata es de Él y todo le pertenece. Así Hay es. otro versículo que dice, mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella y todos los que en ella habitan. Y además, en otro versículo dice que todas las almas son de Él. Amén. Todas las Así almas, es. tu alma le pertenece, pero tú vas a decidir si se la entregas a Dios o vives a tu manera y vas a pagar las consecuencias por la eternidad. Vivir también a nuestra manera sería de que en un matrimonio que digan, o sea, porque uno lo ha visto, mío es el dinero que yo gano y lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Eso sería una casa dividida. Así Entonces es. que tengan una economía, ¿verdad? De que ellos pues se junten, se pongan de acuerdo y hagan planes para... Pero lo primero es el 10.
honrar a Dios, ¿verdad? Honrar a Dios. Dios con todo lo que nos da. Y ahí hay aspectos muy importantes que aunque vamos a tocarlos hoy, más adelante los vamos a dar a profundidad para que quede claro que por qué Dios pide que se honre a Él con diezmos, con ofrendas, con primicias. Porque Él ha prometido en Malaquías, es 3:10, ¿verdad? Sí, así Él nos es. dice que si nosotros diezmamos, primero que nada, antes de eso dice que el hombre le ha robado a Dios. Y dices, pues le dice el pueblo, ¿en qué te hemos robado? Y ahí contesta el Señor, me ha robado en los diezmos y las ofrendas. Así es. ¿Por qué? Porque las iglesias, todas las iglesias, pues tienen personal que ahí trabaja, que necesita un salario, pero además tienen servicios que pagar, teléfono, luz, agua, otras, pues sobre todo el teléfono que es tan útil, ¿verdad? Que se requiere para las consejerías, para las llamadas, para las emergencias, para lo que sea, y los salarios y el mantenimiento. Todo edificio requiere un mantenimiento. Si tú tienes casa aún rentada, tienes que cuidarla porque no es tuya. Pero aún las casas que aquel que puede darse el lujo y gracias a Dios de tener una casa propia, tienes que darle mantenimiento porque si no se cae. Entonces Dios dice, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Aquí da dos cosas muy importantes. Trae el diezmo para que no falte nada para el edificio, para los salarios, para todo lo que se requiere, pero además yo te voy a dar el alimento espiritual, que es lo que te estamos dando hoy, la palabra de Dios, para que tengas una buena vida. Fíjate qué precioso es Dios, que no nos deja sin el consejo en todas las áreas. En todas las áreas necesitamos conocer esos preceptos para vivirlos. Entonces, primero que nada, honrar a Dios, aprender a honrarle con tus diezmos, el 10% de lo que ganas cuando ya te queda libre, lo que te queda libre. Quitas los gastos, quitas si eres un empresario, quitas todos tus gastos y lo que queda ya disponible, libre, sin impuestos y sin nada, de ahí vas a dar el diezmo. También el trabajador, el que es empleado, los que tenemos, por ejemplo, un salario o alguna pensión o jubilación, pues el 10% de eso que queda, en este caso libre, ya quitando gastos. Y luego tenemos que aprender algo que no nos gusta mucho. Yo creo que la mujer es la que menos le gusta este aspecto, aprender, también a los varones, pero creo que la mujer batalla más, aprender a rendir cuentas. ¿Qué opina de eso? A ver, usted como casada, dígame. A rendir cuentas. Sí. O sea, en lo que estamos gastando. Sí. En todas las áreas, pero en eso más. Sí, en una prédica escuchamos este consejo, mi esposo y yo, y a mí me gustó mucho el hacer presupuesto y, por ejemplo, tener ya destinado el dinero para lo que se va a gastar, porque si yo tengo un salario y quiero gastar mucho y no hago cuentas, pues obviamente no me va a alcanzar el dinero, a la semana no voy a tener para la comida, no voy a tener para a la mejor gasolina, qué sé yo, pero ya organizando y administrando el dinero, lo que hacemos nosotros es, cada semana se saca tengo un sobre para la luz, por ejemplo, se saca un porcentaje del dinero para la luz, luego otro porcentaje para el agua, y si no pagamos renta, gracias a Dios, pero si tuviéramos que pagar renta, pues tuviéramos también otro sobre para estar metiendo cada semana lo que vamos a ir necesitando para pagar la renta y otro para ahorro, otro para diversiones. Sí, porque no podemos gastar lo que no tenemos y eso es el error de muchas personas, de que no me alcanza, tengo que pedir prestado. Y ahí es donde ya nos metemos en problemas. Así es, porque Dios dice que el que pide prestado es esclavo del que le presta. Están prohibidas las deudas de parte de Dios, porque Él al único que quiere que seamos siervos, esclavos, es de Él. Y Él nos da todo lo demás, pero si te esclavizas a una deuda, vas a traer angustia, ansiedad, preocupación, y eso te lo quiere No evitar. te va a dejar ni dormir, vas a estar ansioso. Así es, la gente anda angustiada y preocupada, y no es eso lo que Dios quiere. Otra de las cosas que, en cuanto a rendir cuentas, es que tenemos que entender que nosotros somos solo administradores de lo que es de Dios. No somos los dueños y se nos olvida. Y a veces gastamos en cosas que no son ni siquiera ya no necesarias, sino inútiles. Hay gente que gasta mucho dinero en cosas inútiles, que llega a la casa y por ahí están al rato arrumbadas y
y nomás las compró porque estaban en oferta. Hay que tener cuidado con eso, porque el dinero, aún del dinero, Dios nos va a pedir cuentas. Así es. De todo dice la Escritura que nos va a pedir cuentas, lo bueno y lo malo que hayamos hecho en esta vida. Así que necesitamos aprender a administrar conforme al reino, conforme a lo que Dios quiere. Ganar almas para el Señor, sí, primero que nada, que vivas bien con tu familia, que les alimentes correctamente. Todo eso es muy bueno y anhela Dios que lo hagas, pero con sabiduría. Porque si no tienes sabiduría, te digo, a veces la gente gasta aún en cosas para alimentarse que no son buenas. Come puerco en la mañana, puerco a mediodía, puerco en la tarde, y pues al rato las arterias están llenas de grasa. Ay, sí. o demasiadas cosas que hacen daño y que están de moda y que son sabrosas y que riquísimo. Todo lo muy sabroso normalmente no es saludable. No sé si te has puesto a analizarlo, pero tenemos que tener cuidado con lo que comemos, porque muchas veces lo que nos gusta, lo que disfrutamos es lo que nos daña. Nos daña. Y tenemos que aprender a administrar también nuestro cuerpo y nuestra salud, porque también es de Dios. Digo, es de Dios, por supuesto, pero también el comer glorifica o no glorifica a Dios. Así es, los vicios. ¿Cuánto dinero se va? Es un agujero tremendo donde se nos va la bendición. Así es. Y hay gente que termina el sábado e inmediatamente va a la tienda por esas botellas oscuras y se toma 2, 3, 4, 5, yo no sé cuántas, y la familia no le lleva el mandado a la familia. Allá, cuando se acuerda, llega a su casa ya con la bolsa casi sin dinero y empiezan los conflictos. Uno de los problemas que más provoca divorcios actualmente es la mala administración del dinero en el hogar, porque la mujer está esperando que llegue el esposo y pues vayan por el mandado y le compren los tenis o los zapatos a los niños, y resulta que el señor se lo gastó ya en otra cosa y llega y conflictos y pleitos y problemas. Entonces tenemos que ser muy sabios en todo eso. Te decía que estos principios que estamos enseñando son para que tengas buena vida. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, pero sobre todo es el anhelo de Dios. Él quiere que tengas muy buena vida, que ames a Dios, que le temas, para que los vaya recordando, que no se te olvide, que ames a Dios, que le temas y que te acuerdes que todo es de Él, que tenemos que administrarlo para Dios y para su obra. Te comentábamos hace un rato que a veces el varón llega de su trabajo y gasta el dinero, ya cuando llega a la casa ya no trae dinero porque lo estuvo gastando con los amigos en alguna sustancia líquida, para no decirlo de otra manera. Y bueno, también hay otras causas, y aquí Gaudí nos va a comentar otra de las causas muy, muy peligrosas, como son otro tipo de adicciones. Así es, y dice aquí que sin temor de Dios, las riquezas adquiridas se pierden en malos placeres. Uh-huh. Y Proverbios nos enseña muy claramente lo que es eso, ¿verdad? Porque dice así: porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos. Es algo muy impresionante. A mí me sorprende mucho la palabra, porque ahí es donde tenemos la dirección, la instrucción y el camino derecho para tener una vida plena, placentera. Pero si no hacemos caso, ahí es donde vienen los problemas, ¿verdad? En este caso de que pues no tan solo las mujeres nos equivocamos, también los hombres, de que pues se van tras cosas que no deben de hacer. Y no, al no tener temor de Dios, los casados tienen buena economía, híjole, y luego empiezan a gastar su dinero en placeres que no son legales. Así es. Y ahí habla precisamente de prostitución, habla de adicciones como pueden ser las apuestas, los juegos de azar, drogas, pornografía, todo eso. Amado, amada, tú que nos escuchas, ten cuidado de cuidar tus sentidos. Recuerda que el alma se alimenta por los sentidos, por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que hablas. Cuida eso, porque ya cuando empiezas a ver cosas incorrectas, tu alma va mutando, ya no es lo mismo, ya no vas a regresar a esa limpieza, a esa santidad, a esa vida que Dios quiere que tengamos. Así que cuida lo que escuchas, cuida lo que ves, lo que hablas.
Otro de los aspectos sumamente importantes es también para la riqueza es la sabiduría. ¿Cómo nos insiste Dios en la sabiduría? Ahí en Proverbios 3, del 13 al 16, insiste que busquemos primero que nada la sabiduría antes que cualquier cosa, porque si no tienes sabiduría vas a tomar muy malas decisiones. Así es. Si quiere leernos la cita, Gaude, por favor. Sí, claro que sí. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de día está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Dice, bienaventurado el Señor que haya la sabiduría. Así es. Y la sabiduría, no sé si sabías que existe sabiduría diabólica, por supuesto, que es la que está aplicando ahorita el mundo. ¿Por qué? Porque a lo bueno le dicen malo ahora y a lo malo le están diciendo bueno. Pero hay la sabiduría divina y esa es la que Dios quiere que tú adquieras. Esa sabiduría solo la podemos obtener en la palabra de Dios. Así que tener sabiduría es mucho mejor que la riqueza, porque con ella vas a tomar decisiones correctas. El que desprecia la sabiduría, dice la Escritura, que también empobrece. Qué ¿Por tremendo. qué? Sí, porque Qué va tomando tremendo. malas decisiones una tras otra y cuando menos piensa está todo endeudado o endeudada porque quiso hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Hay Proverbios 13, 18, lo va a leer también Gaude. Sí, dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Mas los justos serán premiados con el bien, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Ahí hay muchísima enseñanza en ese versículo, pero dice que pobreza y vergüenza encontrará el hombre que no le interesa ser sabio, que no le interesa conocer la palabra. Dice que la riqueza está reservada para el justo, o sea, será quitada la riqueza de esas personas. Y habla de muchas consecuencias en ese versículo. Así Podemos dar es. un tema completo en un programa, porque ese versículo, solo esos versículos nos hablan de la importancia de adquirir sabiduría, la sabiduría divina. En Proverbios 13, 22, 23, que ahí lo leyó, si gusta repetirlo, del 22 y 23 otra Sí. vez, es muy importante. Lo Sí, por leo favor. otra vez. Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Mas los justos serán premiados con el bien, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Si analizamos así paso por paso, la clave ahí es que el insensato, en la Biblia dice necio, pero es una palabra que a mí no me gusta mucho usarla, pero el insensato cree que no necesita sabiduría. Es más, a veces se le está diciendo la verdad de algo y está aferrado o aferrada en discutir cosas que todo el mundo sabe, que todo el mundo entiende, y esa persona, por su insensatez o por la necedad del corazón, no que ella sea necia, no para nada, sino que por la necedad del corazón, porque no se ha aplicado en la sabiduría, discute, pelea y trae conflictos al matrimonio, o aún lleva a la pobreza a la familia, porque ahí dice que en el barbecho, también dice que en el barbecho del pobre hay abundancia de pan. ¿Qué significa en el barbecho? En el trabajo del pobre hay abundancia de pan, y lo dice Dios, no lo decimos nosotros. Quiere decir que Dios tiene buen cuidado del pobre, pero el pobre, por la falta de sabiduría, lo pierde porque lo gasta en cosas que no son necesarias, ¿sí? En el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de sabiduría. Amado, amada, adquiere sabiduría antes que cualquier otra cosa, porque el principio de la sabiduría precisamente es con los puntos que empezamos hoy, que tiene que ver con que la sabiduría inicia con el temor de Yahvé y la inteligencia con el conocimiento del Altísimo. Así Si es. no conoces a Dios, si no temes a Dios, vas a hacer las cosas a tu manera sin importarte las consecuencias. En ese momento a lo mejor vas a sentir placer, disfrute, gozo,
pero las consecuencias no las eliges tú, esas llegan como el resultado de ese pecado, de eso que estás haciendo sin tomar en cuenta a Dios. Así es. Y pues Dios no dice que hagas eso incorrecto y las consecuencias las elijas, que te va a dar un abanico de consecuencias, no, dice que van a llegar y van a llegar como un hombre armado que te va a destruir. Así y tienes que poner atención. Es importante cuando tú lees la Biblia que si te es posible la leas en 2 o 3 versiones para que tengas mayor claridad de los versículos y la comprendas. La palabra es extraordinaria. Vamos a leer también Proverbios 4 del 7 al 8, pero me interesa mucho que leas la escritura en varias versiones, mínimo 2 o 3, para que te des una idea. Hay palabras que no las entiendes, búscalas en el diccionario, no te quedes con la duda, porque entonces no vas a comprender la palabra y no la vas a vivir. Proverbios 4 del 7 al 8. Dice, adelante. Ok, dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿Qué significa? Que cuando te deleitas en la palabra, aprende proverbios, lee un proverbio diario para que adquieras sabiduría, y ahí en el capítulo 2 encuentras extraordinarios consejos de cómo alimentarte de esa sabiduría divina y qué va a producir en ti. Dice la palabra, parafraseado, que con sabiduría produces la riqueza o los bienes, con sentido común los vas aumentando, no los vas perdiendo, pero con la inteligencia, con la ciencia, con el conocimiento, lo retienes. Así es. Apréndete esto, con sabiduría haces la riqueza o una buena economía, con sentido común la vas aumentando, porque vas aplicando el sentido común, pero también la palabra, pero con la inteligencia, la ciencia, el conocimiento, la vas a retener. Y de eso se trata, porque ahí en lo que nos está compartiendo Gaude, dice que el justo deja herencia a sus hijos y a sus nietos. Así y ese es el anhelo de Dios. No que cada generación vuelva a empezar rentando casa y sacando una casa 30, 40 años pagándola y terminan donde mismo, no, sino que los papás, dice que la riqueza, la casa y la riqueza son herencia de los padres. Así que los papás deben heredar casa y recursos para que los hijos empiecen más allá de donde ellos empezaron. Y normalmente en este pueblo amado y precioso mexicano no hay esa cultura. En alguna gente sí, pero en la mayoría no. Piensan, pues haz como nosotros lo hicimos. Empezamos con casa de renta y después sacamos una casa y pasamos 30, 40 años pagándola. Pero Dios no dice eso. Dice que tú le dejes casa y recursos para que tu hijo avance un poco más y los nietos todavía un poco más. Ese es el anhelo de Dios para la descendencia. Claro que sí, Lupita. Por eso está escrito en la palabra en el Salmo 112, que dice: bienaventurado el hombre que se deleita en Yahvé, o sea, en sus mandamientos. Así es. Que dice, su descendencia será poderosa en la tierra, bienes y riquezas habrá en su casa. Así la generación de los justos será bendita. El hombre, cuando ya entiende eso, yo pienso que es cuando abre, ¿verdad?, los cielos sobre su descendencia, pero al no tener conocimiento, que es lo que también nos dice mucho la escritura, claro que no vamos a tener sabiduría para ir adquiriendo riqueza, sino que el egoísmo nomás, yo hice y ahora que ellos hagan, eso no es sabiduría, y no pensaría un papá que conoce a Dios. Un papá que si no conoce a Dios es muy egoísta. Así es, porque todos los seres humanos sin Dios, todos, somos egoístas de nacimiento. Pon 2 niños y dales algo y una sola cosa y se van a pelear por aquello, sea un biberón, una tetera, como le llamen, o algún juguetito, se van a pelear, porque todos traemos la naturaleza pecaminosa desde que nacemos, pero cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios empezamos a ver por el bien de otros. Así es. No digo que descuides tu salud o tu cuerpo o tu casa, no, estoy diciendo que administres correctamente para que tenga lo necesario tu familia y viva bien, pero también que pienses en los demás, que es lo que anhela el Señor, porque Él dijo que Él había venido a servir y no a ser servido, sino que Él vino a servir a los demás, y tenemos que aprender eso. Sin Cristo no sabemos, somos sumamente egoístas.
Pero en Cristo aprendemos en la palabra que tenemos que ayudarnos unos a otros. Ese es el anhelo de Dios. Y lo que comentaba Gaude hace un rato, que otro de los puntos es precisamente que tenemos que tener un presupuesto. Haz algo sencillo, no tienes que ir con un contador si tú tienes un salario. Puedes hacerlo de manera sencilla en un cuaderno donde pongas tus ingresos, tus egresos, y ahí, como ella comentaba, la gente se organiza de diferentes maneras, pero es muy bueno eso de los sobres porque vas poniendo para qué necesitas, si hay el pago de los servicios, si hay que pagar renta, la gasolina, la colegiatura o la escuela, la ropa, todo eso lo vas separando y de esa manera no hay angustia, no hay preocupación porque administras correctamente el dinero. Lo que sí Dios manda y exige es que no tengas deudas, porque las deudas te van a consumir, te van a estar manteniendo angustiado, ansioso o ansiosa, preocupado, y eso te roba la paz a ti y a tu casa. Una casa donde hay deudas, hay muchos conflictos, muchos problemas. No hay paz. No hay paz, y donde no hay paz, pues no está Dios. Realmente no está el Señor. Así que todos los días tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, conocerla, y empieza ahí dentro de tu plan o planeación de tus gastos. También pon ahí si tienes deudas, en tanto tiempo voy a liquidar todas mis deudas para descansar de eso. No más, no más. Vamos a ir a algunos salmos que vienen ahí. Salmo 37, 21. A ver si lo tenemos por aquí para que nos haga el favor de leerlo, Gaude. Porque si vas a emprender, no debes estar de ninguna manera endeudado. No le agrada a Dios las deudas, no quiere que debas absolutamente nada, pero además tampoco quiere que seas aval de nadie, que firmes por otros. ¿Sabías que hay personas que le han quitado su casa o su carro, o aún le han quitado algunos enseres de la casa como la televisión, que van y se lo embargan porque firmó por otra persona y no pagó? Y Dios dice que aún te quiten hasta tu cama si es que haces eso, porque Él lo prohíbe. Adelante. 21, ¿verdad? Sí, 37, 21. Sí, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Fíjate que el impío es sin ley, una persona que no acepta la ley de Dios, que no la reconoce, que no la vive. Ahí también vamos a leer el Salmo 112:5, porque tienes que entender a quién llama Dios impío. Impío es aquel que no le interesa conocer los principios de Dios para tener una buena vida. Qué triste que la gente, pudiendo tener buena vida en esta tierra, prefiera vivir a su manera sufriendo. Es muy doloroso. Es muy angustiante. Salmo 112:5, adelante. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Aquí juicio es sinónimo de sabiduría. El hombre de bien presta, no dice que pide prestado, puedes prestar nada más que a tu familia, a tus hermanos en la fe, no les debes cobrar intereses. Así también lo determina Dios. Así es. A otras personas puedes pedirle un interés bajo, muy bajo, porque actualmente se usa mucho los intereses, pero están prohibidos por Dios, sobre todo para la familia. Es algo que a Él no le agrada. Vamos a leer Romanos 13, del 7 al 8, por favor. Y sigue insistiendo Dios, no seas aval, no firmes por otros una deuda, porque te pueden quitar lo que tienes, y entonces vas a tener problemas con tu esposa, con tus hijos, y vas a estar angustiado y preocupado porque la persona o no pagó o se atrasó, y van a ir por ti para que tú estés pagando, porque firmaste por aval. Y Dios dice, la gente no debe necesitar aval porque no debe sacar deudas. Así es. Adelante. Sí. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué impresionante Dios. Dice que no le debamos nada a nadie. Nada, nada absolutamente. Y precisamente las deudas esclavizan, te hacen esclavo. Ahí vamos a leer también Proverbios 17, 18, donde Dios tajantemente nos prohíbe que firmemos por otros. Fíjate, aún ni de familiares, ni de amigos, menos de compañeros de trabajo. No puedes estar firmando por nadie. ¿Por qué? Porque vas a angustiarte y vas a
a lastimar a tu familia si tienes que pagar la deuda de otro. A lo mejor tú no debes, pero firmaste por alguien y si no paga, van a ir por aquello que tú tienes y tu esposa y tus hijos van a padecer. Por eso no es el anhelo de Dios que hagas eso. Si estás en esa situación, tendrás que hacer convenios para rápidamente salirte de ahí. Adelante. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Presta fianzas, es aval, es fiador, y dice que de su amigo, pero tampoco permite Dios que seas aval de familiares, porque pasa lo mismo. También al familiar le puede pasar algo. Lo que sí puedes hacer y debes hacer es ayudar a tu familiar, eso sí. Aquí tenemos otras citas para si gusta verlas. Sí, pero es muy importante que si le vas a ayudar a tu familiar, puede ser un tío, una tía, un primo, esas personas tú le regales lo que puedas regalarle. O sea, eso sí es del Señor. Dice, lo que pienses que vas a perder, dáselo. O sea, si tienes, te pide 5,000 pesos, si tienes 1,000 y nomás eso le puedes dar, piensa que lo vas a perder. Si te paga, excelente, qué bueno. Pero si no, dalo con corazón limpio, con corazón sincero, regálaselo. Dile, mira, no te puedo prestar, no puedo ser tu aval, pero aquí están 500 pesos, aquí están 1,000 pesos para que te ayudes y busca el resto de otra manera. Porque aquel que debe es porque gastó en lo que no debía, gastó lo que no podía gastar. Tremendo. ¿Y por qué vas a pagar tú por él o por ella? Uh-huh. Porque a veces la gente compra cosas que no necesita o que requiere, pero la saca pues en abonos y no hizo su cálculo en cuanto a sus gastos y no puede pagar. ¿Por qué va a sufrir tu familia por eso? Adelante. Sí, está la solución, ¿verdad? Cuando salimos de fiador. Sí. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Fíjate qué maravillosa es la palabra de Dios que nos dice que te escapes, que te liberes de ese compromiso. Bueno, aquí hay varias cosas que debes hacer. Si tú tienes deudas, ahí hay algo que tú debes hacer. No tienes aval, pero tienes deudas y no puedes pagar. Ve a las instituciones que te prestaron y haz convenios. Diles, no puedo pagar, pero sí le quiero pagar, nada más deme la oportunidad, puedo darle tanto por mes. Y yo te aseguro que cualquier institución, si tú das la cara, no le digas a tu hijo, dile al cobrador que no estoy. No, amado, no mientas, porque aparte del pecado de no tener para pagar, le agregas otro y haces a tu hijo mentiroso. No, da la cara tú y dile a la persona que le debes o a la institución, no puedo pagar tanto, mi mensualidad o mi salario ya no me alcanza para eso, pero puedo darte tanto, vamos renegociando para yo cumplir con este compromiso. No quedes debiendo, porque entonces no solo vas a ir a una institución ahí donde te revisan si debes o no debes, no, sino que también eres un defraudador si no pagas. Estás robando a esa persona porque confió en ti. Entonces, haz tratos, haz convenios. Eso es en cuanto al que debe, pero no tiene aval. Y el que tiene aval tiene que ir con su amigo, con su familiar y decirle, como te dije, no puedo firmarte de aval, ya lo hice, pero vamos a la institución, lo siento mucho, pero voy a cancelar eso porque pues la Biblia lo prohíbe, yo no sabía y ahora quiero hacer las cosas a la manera de Dios para no estar angustiado ni afectar a mi familia. Tenemos que hacer diferencia en lo que ya hiciste y empezar a poner orden, porque Dios es un Dios de orden y le encanta que hagamos las cosas a su manera y no a nuestra manera. Cuando aprendemos a depender de Él en todo a través de la palabra, nos va muy bien. Y ese es el consejo que te damos. Han sido enseñanzas muy prácticas que yo sé que te van a bendecir. Trabaja incansablemente. Si estás muy endeudado, pues a lo mejor tienes que trabajar en dos turnos, pero paga.
paga lo que debes. Hazlo con excelencia porque todo lo debes hacer para Dios. Dice la Escritura que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Y de esa manera, siendo excelente, estás honrando a Dios, pero también a la institución que te está dando el trabajo. Hazlo muy bien hecho tu trabajo. Sé diligente. No seas perezoso. La pereza trae maldición y pobreza. Es terrible. Y quita toda mediocridad. Porque el que hace las cosas de manera mediocre es que no le cree a Dios. Está haciéndolas alá y se va. Si estás trabajando, no estés utilizando tu celular en chatear. Si necesitas algo urgente, hazlo, sí. Pero la mayor parte del tiempo, si tienes unos minutos, revisa algo urgente, alguna situación, una llamada, está bien, es importante que lo hagas. Pero no dediques el tiempo de trabajar al estar con el celular. Hay veces que llegamos a una oficina y resulta que la persona está atendiendo el celular y ahí está la filita esperando que le atienda para un servicio. Eso lo toma con Dios como un robo, como que estás defraudando a la empresa y estás haciendo que los demás pues hablen mal de la institución porque tú representas a esa institución. Te damos muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Gaudi, como siempre, estar juntas aquí compartiendo la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga y tengan una semana extraordinaria, gloriosa y muy bendecida. Aplica todo esto a tu vida y te va a ir muy bien. Gracias, claro que bendiciones. Sí, bendiciones. En la oscuridad, la fe es la luz. En este programa sembramos la cruz, las palabras sagradas, nuestra guía, sembrando vida día tras día. Uniendo las almas en un solo orar, con el amor divino podemos sanar. Semillas de esperanza vamos a regar en la tierra.